Capítulo 19. Da'az, conocimiento tántrico. Algunos cabalistas enfatizan la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino. Tal afirmación resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho en la Divina Comedia que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Así pues, el Espíritu Santo se desdobla a su vez en su esposa, en la Shakti de los indostanes. Esto hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el tercer logos se desdobla en la Madre Divina Kundalini o Shakti, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado. Él es masculino, pero al desdoblarse en ella se forma la primera pareja divinal, inefable, el Elohim creador, el Kabir o gran sacerdote, el Ruach Elohim, que según Moisés labraba las aguas en el principio del mundo. Los cabalistas hebreos nos hablan del misterioso Da'az, que aparece en el árbol de la vida, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco tiene signo mundano, planeta o elemento. Da'az, el sefirote del misterio hebreo, se produce por la conjunción esotérica de Shiva Shakti, Osiris y Sis, que están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, el noveno sefirote, la novena esfera, el sexo, pero ocultos por el misterio de Da'az, que tiene el conocimiento tántrico, el cual se procesa con el Sahaja Maituna o magia sexual, que debidamente utilizado permite la autorrealización íntima del ser. Es necesario que todos reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo. Él y ella están unidos en la piedra cúbica de Yesod, que es el sexo. De la unión de él y ella resulta el conocimiento tántrico perfecto, con el cual podemos nosotros autorrealizarnos internamente en todos los niveles del ser. Algunos autores cabalistas suponen que Da'az, el sefirote que da conocimiento o sapiencia, deviene de la fusión de Jochma, el Cristo cósmico masculino, con Binah, suponiendo a este exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa, porque realmente el Espíritu Santo es masculino, solo que al desdoblarse en la Madre Divina se forma la pareja perfecta. En la piedra cúbica de Yesod, en la novena esfera, deviene el conocimiento tántrico, la iniciación tantra. Mediante los tantras es posible el desarrollo de la serpiente por la espina dorsal. En estos estudios de Cábala necesitamos ser prácticos. Existen autores que escriben maravillas, pero cuando uno los ve se da cuenta que no han vivido lo que escriben. No lo han experimentado en sí mismos y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directamente ha experimentado por sí mismo. Así he procedido por mi parte. La piedra cúbica de Yesod
situada en los órganos creadores, es ciertamente aquella alma metálica que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el mercurio de la filosofía secreta, o, hablando en lenguaje más sencillo, energía creadora. Ella en sí misma está alegorizada o simbolizada en el diablo. Cuando decimos que hay que trabajar con el diablo es para transformarlo en Lucifer, el hacedor de luz. Nos estamos refiriendo claramente al trabajo en la gran obra. Resulta interesante que sea allí, precisamente en la piedra cúbica de Yesod, donde Shiva Shakti, Osiris e Isis se unen sexualmente, y es precisamente allí donde está el conocimiento tántrico, sin el cual no es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. En el Tíbet oriental los monjes son radicales, motivo por el cual Elena Petrovna Blavatsky pensaba que eran magos negros. Todos nosotros hemos repetido aquella equivocación y nos vemos en la necesidad de rectificar. No digo que los Dugpas sean unos santos, unas mansas ovejas. Ellos son magos negros porque enseñan tantrismo negro. Pero los Bons, aunque usen capacete rojo, no son negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Claro está que si alguien en los Bons no quiere la autorrealización, sino liberarse por un tiempo para volver, por ejemplo, en la sexta raza raíz, o bien no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización, pues lo consigue. Primero que todo se lleva al neófito a un lugar apartado y se invocaban a todos aquellos elementos inhumanos que posee. Esto se lo hace por procedimiento de alta magia, y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles, intentan devorar al neófito, mas si éste permanece sereno, no hay más que hacer, ha salido triunfante. Tiene entonces que eliminar el ego, reducirlo a cenizas y trabajar para sí. La prueba y el máximo de todos sus esfuerzos en el mundo físico consiste en unos mantras de desencarnación, que son 2 palabras. Resulta espeluznante ver el sacerdote Bons vestido con su delantal blanco lleno de cráneos, de huesos de muerto, y en la cabeza el turbante rojo, llevando en su diestra un puñal. En el momento en que el neófito pronuncia sus 2 mantras de la fatalidad, su cuerpo cae muerto instantáneamente y es sometido a grandes ordalías en los mundos internos. Tiene que enfrentarse a los temores de la muerte, tiene que soportar el huracán del karma, tiene que salir victorioso en lo que el Padre-Madre le pone. El fin es poder entrar, o mejor dijéramos, renacer en forma sobrehumana en cualquiera de los reinos de los Devas, ya en los de gran concentración o en el de los cabellos largos, en el de Maitreya o en el de la suprema felicidad, etc. Y es en esa región donde va a acabar de prepararse
para la liberación. La Madre Divina le asiste eliminando sus elementos inhumanos y al fin consigue sumergirse en el seno de la gran realidad, no como un maestro autorrealizado, sino como un Buda elemental. Se sumerge en ese estado hasta la sexta raza raíz, con el propósito de ahí autorrealizarse, o puede quedar para siempre convertido en elemental búdico y nada más, pero feliz. Los que intentan liberarse, los que realmente quieren autorrealizarse, los que de verdad quieren convertirse en mahatmas o hierofantes, tendrán que someterse a la disciplina tántrica y trabajar en la novena esfera. Se les enseñará todo el tantrismo, cómo despertar la serpiente y cómo levantarla por la espina dorsal, cómo abrir los chakras, etc. Así pues, lo que sucede es que los bons son radicales, o se van por el ser o no se van por el ser. Se van en aras de la autorrealización o pretenden quedarse sin autorrealización. Tienen que definirse o no. Allí todo es violento, motivo por el cual Elena Petrovna Blavatsky los juzgó considerándolos magos negros. Pero cuando uno estudia el tantrismo de los bons, se da cuenta que es blanco, no negro, sino blanco. Transmutan el esperma en energía para conseguir la autorrealización a fondo. Yesod es lunar y esto no lo podemos negar. En el esoterismo gnóstico aparece una mujer, una virgen inefable, divina, vestida con túnica azul y parada sobre una luna. Esto hay que saber entenderlo. Esa luna representa al Sefirote Yesod. Ello significa la fuerza sexual. Y en cuanto a la túnica de color azul, representa a la noche en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. Solamente en la noche se trabaja con la energía creadora del tercer logos. El trabajo en el laboratorium del Espíritu Santo debe hacerse en horas nocturnas. El Sahaja Maituna solo debe practicarse en las tinieblas de la noche, porque al día el sol es opuesto a la generación. Si uno echa una gallina con sus huevos a la luz del sol para que los empolle, pues aquellos no logran ser empollados, y si sale algún polluelo, morirá, porque el sol es enemigo de la generación. Quien busca la luz debe pedírsela al Logos que está detrás del sol que nos ilumina en la noche profunda. La cruda realidad es que, por disposición de los órganos sexuales, la procreación se verifica en las tinieblas, porque cuando el zoospermo sale de las glándulas sexuales, no sale iluminado por la luz del sol, sino en tinieblas, y en tinieblas se abre paso por la trompa de Falopio para encontrarse con el óvulo que desciende de los ovarios, y dentro de las tinieblas de la matriz es la gestación. Pero si ese zoospermo, en vez de salir protegido desde las glándulas sexuales por las tinieblas, saliera a la luz del sol y el feto no estuviera en tinieblas y se encontrara destapado en el vientre de la mujer,
para que el sol le diera directamente, es obvio que el fracaso sería un hecho. De manera que, por disposición de los mismos órganos de nuestra naturaleza, la fecundación se realiza siempre en tinieblas. Así también se debe trabajar entre la oscuridad del silencio y el secreto a gusto de los sabios, para poder un día llegar a la autorrealización íntima del ser. Eso es lo que nos indica aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna y vestida con túnica azul, el trabajo del Maituna en las tinieblas de la noche. Debemos de advertir que nunca se debe practicar 2 veces seguidas en una misma noche. Sólo está permitido una vez diaria. Existe violencia contra natura cuando se practica magia sexual 2 veces seguidas, violando las leyes de la pausa magnética creadora. Es también urgente saber que jamás se debe obligar a la cónyuge a practicar el maituna cuando está enferma o cuando tiene la menstruación o en estado de embarazo, porque es un delito de violencia contra natura. La mujer que ha dado a luz una criatura sólo puede practicar el maituna después de 40 días después del parto. Existe también el delito de violencia contra natura cuando el hombre o la mujer obligan a su pareja a efectuar la cópula no encontrándose el organismo del esposo o la esposa en condiciones aptas para ello. Existe tal delito cuando con el pretexto de practicar magia sexual o aun con las mejores intenciones de autorrealizarse, se autoobligan el hombre o la mujer a realizar la cópula, no hallándose los órganos creadores en el momento amoroso preciso y en condiciones armoniosas favorables, indispensables para la cópula. Fin del capítulo 19.